Buenos días, mi nombre es Yamisset Quintero, pertenezco al programa de licenciatura en educación infantil, quinto semestre, al igual que al grupo de neuropsicología, grupo A, con la profesora Nancy Patricia Rodríguez. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el sistema nervioso y sus dos partes dependientes, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a definir qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el principal mecanismo del cuerpo para controlar la conducta voluntaria. Está conformado por dos entes, el cerebro y la médula espinal. El cerebro recibe y procesa la información y la médula espinal transmite señales desde y hacia el cerebro y también participa en algunas reacciones independientes al cerebro. Ahora daremos unos datos acerca del cerebro. Primero, el cerebro pesa aproximadamente 3 libras. También su cobertura externa es por pliegues y arrugas. Tiene el tamaño de un melón. Está compuesto por agua, por grasa y por proteína. Y finalmente su textura es suave. Ahora hablaremos de los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Este sería el derecho y acá tendríamos el izquierdo, que pues lo hice de esta manera para ubicar algunas partes. Las funciones del hemisferio derecho son las siguientes. Este se encarga de trabajar la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el manejo de la mano izquierda. Ahora hablaremos del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Que sería esta parte. Este se encarga de trabajar el manejo del razonamiento, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Bien, ahora hablaremos de los 4 lóbulos del cerebro, que son los siguientes: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal? Son las siguientes: se encarga de los movimientos, del manejo de la inteligencia, del razonamiento, de la conducta, de la memoria y de la personalidad. Bien, ahora hablaremos de las funciones del lóbulo temporal, que es este. Se encarga del habla, de la conducta, de la visión, de la memoria, del oído y de las emociones. Ahora tenemos el lóbulo parietal. Este se encarga de la inteligencia, del razonamiento, distingue entre izquierda y derecha, se encarga del lenguaje, de la sensación y de la lectura. Luego tenemos el lóbulo occipital. Este se encarga de la visión, pero también tenemos el cerebelo. Esta otra parte del cerebro se encarga del manejo del equilibrio, de la coordinación y el control fino de los músculos. Finalmente tenemos el tronco cerebral. Este se encarga de la respiración, de la presión arterial, de los latidos cardíacos, de la deducción y de la conciencia. Ahora hablaremos de las estructuras del cerebro. Como primero tenemos el tallo cerebral y la formación reticular. El tallo cerebral está ubicado más o menos en esta zona y la formación reticular más o menos por aquí, en este área. El tallo cerebral es la base del cerebro, como podemos ver aquí, y su función es, encargarse de las funciones del sistema nervioso autónomo. Bien, continuando con la formación reticular, esto pues es una red de neuronas y fibras, ¿sí? Sus funciones son algunas, como por ejemplo regular el control de las funciones corporales básicas. Está involucrada en los niveles de conciencia, también regula la información sensorial, ¿sí? Permite que nos enfoquemos en la información relevante y de esta manera es fundamento de la atención y de la percepción. Finalmente pues produce muchos neurotransmisores del cerebro. Ahora continuamos con el cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior al cerebro, que sería en esta zona. Y algunas de sus funciones son regular el equilibrio corporal, los movimientos y posturas del cuerpo y el control muscular. También trabaja de la mano con el cerebro para la coordinación de movimientos. Continuamos con el tálamo, que sería este,
y el hipotálamo. Estos se encuentran arriba de la zona del tallo cerebral y son del tamaño de una nuez. El tálamo se encarga, o bueno, su función es como ser un puente que envía la información de los sentidos, excepto la del olfato, a la corteza, ¿sí? Y el hipotálamo se encarga de la homeostasis corporal y también es el responsable del incremento cardíaco y respiratorio. Ahora continuamos con la amígdala, que aquí no la tengo ubicada, pero la amígdala se encarga de las emociones y de la agresividad. Tenemos la zona del hipocampo, que sería esta, y esta interviene en la memoria actual activa, que es la memoria de trabajo, hasta que la información es codificada en la memoria a largo plazo. Bien, finalmente tenemos el cuerpo calloso, que sería esta zona que está en rosado aquí, que estoy señalando. Este se encarga de dividir y conectar los hemisferios para el procesamiento neuronal. Bien, como se dijo anteriormente, el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y por aquí lo tengo. Ese sería el central. Bueno, el sistema nervioso central se comprende del encéfalo y de la médula espinal. ¿Qué sería la médula espinal? Esta. El encéfalo está rodeado por el cráneo, ¿sí? Podemos palpar. La médula espinal está situada en el interior de la columna vertebral. Como se venía diciendo, los nervios espirales o raquídeos mantienen la comunicación con la médula espinal y las diferentes partes del cuerpo. Ok, dentro de la médula espinal, esta tiene sus propias células. Ya pasando al encéfalo, el encéfalo se divide en 4 partes: el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y el tallo. Bien, el diencéfalo se encuentra compuesto por el hipotálamo, el tálamo y el hitálamo. Y el tallo se ubica sobre la médula espinal. Bien, ahora pasaremos a hablar del sistema nervioso periférico, que es este que tenemos aquí. El sistema nervioso periférico son como los cables que conectan los órganos con los llamados nervios raquídeos. Bien, el sistema nervioso periférico se divide en 2 partes: en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso autónomo. Bien, el sistema nervioso simpático se encarga de la sensación y de la parte motora. El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones automáticas. Estas funciones automáticas se dividen en 2: la división simpática y la división parasimpática. Algunas funciones de la división simpática son las siguientes: el sistema de alerta, la huida, el aumento del pulso y la frecuencia respiratoria. La división parasimpática son acciones que no pensamos al actuar, ¿sí? Como por ejemplo comer, dormir, tener sexo, etc. Esta división permite relajarnos. Bien, ya para ir cerrando, el sistema nervioso central recibe estímulos del exterior, los procesa y los transmite impulsos a los músculos y nervios. Bien, continuando, el encéfalo tiene unas cavidades llamadas ventrículos y la médula espinal tiene unas cavidades llamadas epidemarios, ¿sí? Estas cavidades están llenas de un líquido cefalorraquídeo. Algunas funciones de este líquido son las siguientes: es el medio de intercambio de determinada función, es un sistema de eliminación, mantiene el equilibrio iónico adecuado y es un sistema amortiguador mecánico. El sistema nervioso central está protegido por 3 células llamadas meninges y son las siguientes: la externa es la dura madre y la intermedia la aracnoide, y la interna se denomina pía madre, y alrededor de estas se encuentra el líquido cefalorraquídeo. También tenemos unas células que conforman el sistema nervioso. Estas dan lugar a la sustancia gris y a la sustancia blanca. La sustancia gris está constituida por soma de las neuronas y de sus fibras y dendritas amielínicas. Y la sustancia blanca está constituida por axones y su función es conducir la información. Finalmente, su color blanco se debe a la mielina de los axones.